Vamos a pasar a la última inspiración, después de la inspiración de Manuel. En el programa teníamos previsto la participación del historiador y director general de Bibliotecas del Gobierno de México, el señor Rodrigo Borja Torres, pero justamente en el último momento, ayer, o antes de ayer, sábado, pues le convocaron a representar a la Secretaría de Estado de Cultura a una reunión con la señora presidenta y entonces no ha podido conectarse. Pero en su lugar, y representando al señor Borja Torres, disfrutaremos también de otra participación que nos ha venido como añadida, ¿no? En este caso se trata del maestro en literatura mexicana contemporánea, Arturo Alvar Gómez Chensualzi. Él es originario también de la Ciudad de México, sociólogo, fue becario en el programa de estudios hispánicos, latinoamericanos y europeos por la Fundación José Ortega y Gasset de Toledo. Cuenta con estudios de maestría en literatura mexicana contemporánea, ha sido investigador laboral de diversos sectores productivos, editor de la revista Sapiencia, tiene varios libros de poesía publicados, también es promotor cultural, gestor de bibliotecas comunitarias, guionista y productor asociado de documentales. Además, mantiene el Foro Cultural Independiente Clavería 22 y participó en la apertura de la Casa Octavio Paz en el barrio de Tacuba y trabaja en proyectos especiales de la Dirección General de Bibliotecas. Ahí tenemos Arturo Alvar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bienvenido y nada, ahí te dejamos con tu palabra. Muchas gracias. Y gracias también por haber esperado este ratito, pero es que merecía la pena. Por supuesto. Para mí, he escuchado brevemente la ponencia anterior y resulta estimulante los puntos de convergencia que podemos tener entre los diferentes contextos desde los cuales estamos impulsando a las bibliotecas públicas y desde luego este paradigma que ustedes tienen de la innovación, pues de pronto también, sí, aquí también los servicios, los recursos de las bibliotecas públicas son enteramente gratuitos y bueno, recientemente acudí a la biblioteca bodleiana en Oxford y veía cómo pues los modelos de gestión sí están diferenciados, ¿no? O sea, pensaba pues que ellos, bueno, pueden cobrar ciertos servicios de catalogación, de ordenación, ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial seguramente también se ampliarán la diversidad de servicios que se pueden otorgar y que aquí nosotros en el contexto mexicano somos una potencia creativa y cultural que a nivel pues, del sector cultural ha costado que esto se devuelva en valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si podemos pensar en todo lo que un bibliotecario puede hacer como labor, por ejemplo, actualmente la Ley General de Bibliotecas estableció ya de manera más clara la creación de un depósito legal y durante la pandemia pues han llegado más de 30,000 títulos que las editoriales pues han logrado, no sin completo, digamos, aceptación, ha costado trabajo, pero bueno, tenemos uno de los elementos que podríamos considerar innovadores, pues está este depósito legal que está tanto aquí, donde estamos situados en la Biblioteca México, en el Centro Histórico, como pues la Cámara de Diputados tiene también su depósito legal, y la Biblioteca Nacional en la UNAM, en la Universidad Nacional del país, pues también tienen este otro depósito. Y pues sí, estamos en esta parte de la catalogación, de la digitalización, y de pronto cuesta trabajo pensar que eso crea valor. Y de esta forma, aunque nosotros en el INEGI, bueno, que es el Instituto de Estadística, arroja que el sector cultural aporta más del 3% del Producto Interno Bruto, y si le sumamos eso a el patrimonio, bueno, al turismo,
que finalmente se basa en todo nuestro patrimonio arqueológico, por ejemplo. Pues no sé qué seríamos sin ese patrimonio en cuestión de los ingresos del turismo. Alcanzamos el 9% más o menos del Producto Interno Bruto anual del país, lo que solamente nos pone por debajo de las remesas, ¿no? Que es el principal ingreso pues, en el fenómeno de la migración. Pues nuestros paisanos en Estados Unidos pues regresan pues la cantidad más importante del Producto Interno Bruto y por encima incluso de lo que antes era pues las aportaciones petroleras, ¿no? En esa época donde considerábamos a México o pues los gobiernos lo consideraban como el cuerno de la abundancia, ¿no? Sin embargo, pues estamos en un momento crítico donde tenemos que revertir esta tendencia porque esto a nivel de presupuesto pues no está devuelto. O sea, si nosotros estamos aportando este ingreso, nosotros estamos por debajo de lo que la UNESCO o los indicadores internacionales dicen para el sector cultural, que es por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto, y pues nosotros estamos pues por debajo de esto, ¿no? El 0.18% más o menos del presupuesto de egresos de la Federación es lo que se está destinando al sector cultural, de tal manera que pues tenemos que ser muy, muy creativos, muy imaginativos y pensar también en este sentido en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio también nosotros podemos aportar. Y creo que yo después de que estuvimos platicando, me gustaría aclarar que con el historiador Rodrigo Borja estuvimos planteando progresivamente esta participación, por lo cual nosotros no estamos ajenos. En mi caso, estoy junto con Rodrigo en la Dirección General de Bibliotecas, encargado de los proyectos especiales. Y bueno, pues hemos siempre colaborado en la cuestión del discurso, de elaborar el discurso, por ejemplo, de la emergencia del humanismo mexicano. Acabamos de tener el Congreso Nacional de Bibliotecas en la hermosa pues Baja California Norte, ¿no? Con la participación de los 32 coordinadores estatales de bibliotecas, que a su vez pues sostienen una red nacional de más de 7,000 bibliotecas en todo el país, que bueno, pues a nivel de América Latina incluso pues superamos a Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, es complejo porque pues no somos somos una nación pluricultural, en lo cual pues no es lo mismo hablar de una biblioteca en la zona conurbada de la Ciudad de México como es Ecatepec, pues donde nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México somos 8 millones de habitantes, pero si le agregamos el entorno conurbado, ya somos más de 20 millones de habitantes, ¿no? Si lo ponemos como en proporción, pues solamente una alcaldía como la de Iztapalapa en la Ciudad de México, pues tiene la población de Uruguay, ¿no? Nos genera pues diferentes paradigmas a romper, ¿no? Podemos pensar en Oaxaca con sus comunidades, con sus municipios y sus pueblos originarios, pues no es lo mismo gestionar las bibliotecas y gestionar el conocimiento en ese entorno tan diverso. Por tanto, nosotros estábamos valorando precisamente en esta parte de la poética un título a manera de oxímoron, que es la innovación de lo ancestral, porque tenemos en estos 6 años de experiencia de gobierno federal, de transformación social, pues hemos valorado muchísimo este recurso de lo ancestral, no visto como la parte de los antepasados, como algo muerto que de pronto resucita, ¿no? Sino es un conocimiento vivo, es una situación que no se reduce solamente a una situación de lo sagrado, ¿no? Que también es muy importante, por supuesto, sino también si estamos pensando en los desafíos globales del medio ambiente, por ejemplo, están en estos saberes de las comunidades originarias muchas de las respuestas, y creemos que la biblioteca también es un lugar de encuentro para que estos saberes puedan detonarse en propuestas de políticas públicas, políticas culturales.
Voy a empezar mi participación aclarando previamente que ha sido un trabajo conjunto con el historiador Rodrigo Borja, que desde Presidencia les manda saludos y bueno, pues con esta encomienda que me hace, voy a dar un breve resumen de lo que es esta ponencia, que es, bueno, la innovación de lo ancestral. Dice, innovar implica regresar al origen, ampliar las posibilidades aparentemente agotadas de la creatividad humana para volverla el principal insumo de salvamento global, en un punto crítico de la historia, ya que el cúmulo de conocimientos no se ha traducido necesariamente en respuestas a los problemas de los pueblos, por lo que una capacidad colectiva debe incidir en el trabajo cultural, incluso anterior al avance tecnológico, para hacernos las preguntas necesarias. Es ahí donde estriba la importancia de la lectura y el carácter público de las bibliotecas. Colocar en relación de datos y saberes desde la perspectiva democrática, igualitaria y de libre pensamiento, donde las prácticas colaborativas, más que ser descubiertas o limitándose a ser propuestas, deben ser visibilizadas y revaloradas, en este caso desde su ancestralidad. Ese sería el aporte desde el contexto mexicano, un humanismo que implica producir conocimiento desde la autogestión y el ámbito comunitario, con atención en la resiliencia de las prácticas indígenas, es decir, desde aquello que nos origina, incluyendo sus lenguas como fuentes de creación. La biblioteca pública es pieza imprescindible de esta conciencia social integrativa, donde las estrategias de innovación se sustentan en una visión articulada de redes, de diversidad cultural y educación artística, y de esta manera superar el nacionalismo vasconcelista que tuvo su misión en aquel momento posterior al movimiento revolucionario para enfrentar los desafíos de la política cultural. Y bueno, esperemos que con este resumen íbamos sorteando palabras claves como innovación social, esto que les decíamos de la ancestralidad como un insumo importante y vivo, el trabajo cultural, ¿no? Porque a veces nosotros en las agendas pues nos hemos fijado que no se ha valorado, por ejemplo, aquí en la Ley General del Trabajo, la figura del bibliotecario no está, de hecho. Por ahí, por ejemplo, decíamos que los músicos se mencionan, pero creo que también poner la dimensión cultural como un trabajo nos lleva también a valorarlo en el sentido de lo que produce y que la gestión de conocimiento pues es un trabajo que debe ser dignificado también. Y por supuesto, ahorita que tenía aquí yo la revista de Occidente, la viejita, una colección que nos donaron un antiguo jefe de departamento, bueno, la nieta de un antiguo jefe de departamento de bibliotecas. Pues está aquí la misión del bibliotecario y en diferentes puntos de mi vida pues ha sido fundamental esta revista de Occidente. Y que bueno, pues también hay palabras clave como la autogestión comunitaria. Nosotros tenemos también una filosofía latinoamericana que creemos puede ser de gran aporte. Por ejemplo, está Luis Villoro, cuando pues él es, bueno, también de procedencia española, ustedes pues, más que nadie saben que con la guerra civil, el gobierno de Cárdenas pues acogió a muchos intelectuales españoles y que fueron fundamentales para darle una visión educativa a este país posterior a la Revolución Mexicana, que necesitaba un proyecto de nación que dejara las armas y que pues fuera un modelo que creara instituciones educativas. Y pues desde luego había tres pilares que José Vasconcelos en su momento produjo o creó como una ópera social, una suerte de ópera social, donde eran tres momentos que eran escuelas, bellas artes y bibliotecas, ¿no? Y con dos brazos a que lo acompañaban, que era la alfabetización masiva de la población,
y pues una población en ese momento de 10 millones de personas, ahora somos más de 120, una cosa así tremenda, pero en ese momento pues era esta misión, pero también había un detalle ahí que era la castellanización del indio, ¿no? Que entendemos que es su contexto, hay que leer con los ojos de su propio contexto, porque él veía una suerte de amenaza, incluso el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos están estas reservas y pues ese nacionalismo también se estaba mirando, por ejemplo, ese riesgo de que pues al final no se creará una unidad de identidad nacional, sino pues que es finalmente esta diversidad cultural quedará como desplegada en reservas. Entonces, por eso mismo ellos veían en las lenguas originarias pues un riesgo y más bien un signo de atraso civilizatorio, lo cual pues ha cambiado completamente y que nos muestra también otra de los conceptos fundamentales, que es la resiliencia y la emergencia de un humanismo mexicano y de una memoria colectiva. Eh, para empezar, quisiera aportar, gracias a algunos cursos que hemos tomado de innovación social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresado de otra universidad que es la Metropolitana, pero tuve estudios también en la UNAM y afortunadamente pues hay laboratorios también de innovación social que pues nos aportan metodologías donde la creatividad y el emprendimiento son pues factores fundamentales para que se active la economía en el país. Y bueno, pues en este sentido concebimos la innovación como que no es un azaroso privilegio de algunas personas excepcionales, tampoco un evento ni una cuestión de fortuna, no se genera aisladamente de manera espontánea. La innovación es un proceso social y desde un punto de vista clásico, disciplinar. Para que una innovación lo sea y no quede como mera novedad, debe ser aceptada y entendida por un grupo social, hacer impacto y por lo tanto surgir de la empatía. Un proceso disciplinar, ya que la innovación, como la música o la biología, puede aprenderse y por eso mismo enseñarse. Tiene prácticas que se organizan y se comparten en métodos. Realiza investigación para resolver problemas de la realidad y estas prácticas pueden ser transmitidas, ensayadas, desarrolladas y vinculadas por poblaciones muy diversas y con alcances insospechados. La innovación es el resultado de la tensión entre una minoría que propone cambios y una sociedad que decide si se aceptan o no. Pero muchas veces resultan cambios a secas, sin discrecionalidad en sus impactos y sin una evaluación de los mismos. Esta ausencia de una evaluación continua sobre las consecuencias de las innovaciones tecnológicas ha resultado en que algunas soluciones innovadoras tengan consecuencias funestas, como el crecimiento económico basado en la desigualdad, o bien el cambio de prácticas de consumo del siglo XX que han facilitado la vida pero son contaminantes y nocivas para el medio ambiente. Así, se establecen ciclos de innovación nocivos en donde los problemas de hoy provienen de las soluciones que les anteceden en lo inmediato del ayer. El fenómeno central de la economía de mercado es la innovación, ese fascinante proceso de los cambios de norma que son cambios de mirada, que implican cambios en el valor de uso y de cambio. Ese proceso que es denominado, sosteniendo al clásico Schumpeter de los años 40, como destrucción creativa o creadora, y que explica que la innovación sucede cuando los nuevos modelos de hacer las cosas y de ofrecer valor destruyen las normas anteriores. Esta es una ley vigente y un proceso que ante la enorme diversidad creativa humana no surge de motivaciones y valores únicos o específicos, no ha tenido una agenda con objetivos rectores. Este cambio constante y cada vez más veloz del capitalismo hace que las innovaciones, incluso las innovaciones sociales, que surgen como soluciones más efectivas y justas para resolver un problema social identificado y situado, actúen aisladamente y sin impacto en las políticas públicas ni en los sistemas sociotécnicos dominantes.
La innovación social sucede bajo las mismas leyes que la innovación tecnológica, pero desde valores distintos y con objetivos encaminados a la justicia social, al cumplimiento de derechos y al interés en mejorar la vida. Si la innovación es un proceso de transformación económica, social y cultural, mediante la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado y cambios organizacionales en la gestión, el adjetivo social que se añade nos da pauta para entender qué es en donde se priorizan los impactos sociales, en los grupos, en las poblaciones, en las comunidades, para la evaluación de la innovación sobre la mera solución tecnológica o la ganancia económica. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, un elemento fundamental en la emergencia de innovaciones de carácter social es la participación comunitaria. Desde la definición del problema a solucionar, donde se identifiquen alternativas de solución, ejecución y seguimiento, pasando por modelos de costo-beneficio hasta su concreción en políticas públicas que impacten ampliamente en la población. La innovación, como acción que transforma a la educación, involucra también el proceso de la generación del conocimiento mismo, y uno de sus propósitos es romper con los paradigmas establecidos para colocarnos desde otros ángulos y mirar desde una perspectiva distinta al mundo. La gestión del conocimiento también ha experimentado innovaciones que nos han permitido ampliar los horizontes. De alguna manera, como el efecto Pigmalión, según la mitología griega, Pigmalión era un escultor quien se enamoró tanto de una de sus creaciones, la llamada Galatea, a la cual consideraba perfecta, sintiendo tanta pasión por ella, tanta como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. Les platicaba a los dioses que ella era la mujer de sus sueños. Afrodita lo escuchó y convirtió a la estatua en una mujer de carne y hueso. De ahí surge la expectativa a tal grado que cualquier cosa que creamos, incluso sobre nosotros mismos, puede generar grandes cambios significativos. Si vamos directo al aula, la comunicación y relación entre docente y estudiante deben ser lo más positiva posible, dado que las expectativas del profesor formarán a un tipo de estudiante, y si los estímulos fueran negativos, los alumnos perderían la confianza en sí mismos y en su educación. Un elemento importante de la innovación educativa es la creatividad, como una manera disruptiva de pensar y proponer no necesariamente iniciativas novedosas, sino como aquí sostenemos, los saberes ancestrales que pueden estar acordes con los ritmos y las necesidades actuales. La riqueza cultural en México le ha permitido convertirse en la primera economía creativa de América Latina. Solo por poner un ejemplo, el diseño, el arte y la artesanía son los rubros más importantes dentro de la llamada economía naranja en este país, que representa el 1.07% de todas las exportaciones creativas del mundo. Así es que, de forma análoga, en la gestión del conocimiento podemos pensar en contar con la más amplia biblioteca de la humanidad que contenga todo el conocimiento habido y por haber del universo. Y de ahí nos vamos a un punto que decimos que es la biblioteca imaginaria. Podemos suponer que cuando el ser humano toma conciencia de su ser es cuando realmente comienza a ser un ser humano. Conciencia es siempre conciencia de sí. Y la conciencia de sí es, para tomar una célebre fórmula de José Ortega y Gasset, uno y su circunstancia. Sin embargo, en sus orígenes, el humano, atento a su singular devenir, no solo vio su reflejo en el agua como un desdoblamiento asombroso, que luego trasladó a las palabras, sino también encontró la extensión fascinante del mundo que le circundaba: plantas, árboles, lagos, cavernas, montañas, animales y cielos. No solo tomó conciencia en el encuentro de su imagen en el cristal de una cueva, que el eco de su grito en ella le fue devuelta en astro, o en la reiteración que observó en sus propias e incipientes creaciones rupestres, y en los otros que, como él, se vieron a sí mismos en la prolongación fascinante de su propia especie, sino en la inmensidad de los océanos navegados que algunos, con amorosos ojos, llaman la mar, como apuntara Hemingway. Extraño descubrimiento que de forjar una piedra con otra surge el fuego y con él tantas alegorías y mitos. La flor roja de Clipping, que enseñorea al humano sobre las demás bestias, pero que en su lenguaje resulta una prometeica promesa metafórica de iluminación, que en sus inicios, al tomar el pedazo de un tronco, lo emplea para derribar a un animal del que se alimentará, y con ese animal será él, y el animal, él y su alma, que al forjar un pedernal, este le sirve para cortar en trozos ese animal que ha cazado,
y con el fuego mitigará las deficiencias primarias de su dentadura y sistema digestivo. Pedernal que convierte en una extensión fortalecida de sus colmillos, que de asimismo, al tomar de la mano de una mujer, se convierte ella en una extensión suya y él de ella. Sean ellos dos la concepción de un alfabeto secreto, sobre todo que al balbucear e inventar el lenguaje, las impresiones que de él surjan puedan precisarlas y fijarlas, y les sea posible hacerlas extensibles a otros seres humanos y se produzca entre ellos, entre ellas, el diálogo, incluso más allá de la vida y de la muerte. Homero es en nuestra lectura de la Ilíada nuestro contemporáneo. Somos un ser que se extiende en lo que toca. Ahí está la silva de nuestro ser, en lo que escucha, cuya metamorfosis es música, en lo que ve, que es cuadro o mural, en lo que su lengua prueba, que es el sazón de la memoria prusiana. En algún momento, la espada se convierte en una extensión de su brazo, como apunta Borges, el telescopio, extensión de sus ojos, lo que a Galileo, su inventor definitivo, le permitió convencerse de que el planeta azul es una, entre otras, esferas celestes que giran alrededor del Sol. Sin embargo, una de esas extensiones que el humano hace de sí y lo concibe como un espejo en lo que potencia es, por emplear la fórmula aristotélica, es la fijación de su memoria y de su imaginación en la mayor de sus creaciones, el libro. En el libro plasma sus anhelos, sus razones y sus sinrazones, sus ideas, sus planes, sus sentimientos y temores, y en ellos los libros también dibuja a los dioses que crea y recrea, lo crean y recrean. En los libros también inventa la poesía, que también a él inventa, el libro como la mayor invención del ser humano en su morada terrena. ¿Cómo no ensalzar en esta hilación de ideas lo que implica la biblioteca? La acumulación en ella de las memorias e imaginerías que ha concebido el ser humano en su travesía por el tiempo, que también inventa y lo reinventa. La llamada Ilustración francesa, que evoca a nombres insignes como Rousseau, Voltaire, concibe la enciclopedia, compendio del conocimiento humano maravilloso, pero es también la biblioteca, compendio de saberes y placeres, de pasiones y obsesiones, de historias e imaginerías, de ciencia y literatura, el gran espejo del mundo, como la luna es del tiempo. Libros, enciclopedias, bibliotecas, parecieran células que se dividen para crear sus símiles. Los libros se multiplican así como las enciclopedias y las bibliotecas. Un país puede ser feliz al hacer un recuento de sus cascadas, de sus lagos y mares, de sus cumbres y abismos, de sus templos y avenidas, pero de lo que más orgullo debiera tener es de sus bibliotecas, porque esas bibliotecas se multiplican en cada lector que abre sus libros. Los lectores, tribu perdida en un mundo de letras que se encontrará en ellas, en lo que ellas se anida. Cada lector es en sí una biblioteca que a lo largo de su vida se ensancha como una enredadera de flores multicolores. La lógica, diría Husserl, es un conjunto de proposiciones consecuentes entre ellas. No obstante, la biblioteca no se organiza dentro de esa lógica. Las obras de una biblioteca se separan para poder ser encontradas. Así, las ubicamos según la materia, el título, el autor, el editor, la editorial. Recordamos aún los inmensos ficheros que se encontraban al inicio de ella. Ahora tenemos un sistema que con un software propicio determina la ubicación de un volumen en los diversos anaqueles. Sin embargo, hay una biblioteca que aún no se concibe y que, como la Alejandría, pertenece a nuestro imaginario, la biblioteca total. Los bibliotecarios sueñan con ella. Su primera prefiguración, nos comenta Borges, la encontramos en la Metafísica de Aristóteles. Advierte el estagirita que una tragedia y una comedia constan de un elemento común, las 24 letras del alfabeto. A la lista agregaremos la variación inmensa del ensayo, del tratado, de la novela, de todo aquello que pasa por la disertación de la imaginación y de la memoria. El tema después lo encontramos en Cicerón, una alegoría del eterno retorno concebida por los estoicos o por Nietzsche, corresponden a la misma obsesión, la idea de que, aunque asombrosamente extensa, la combinación de los 24 caracteres del alfabeto, a los que se sumaría el espacio en blanco, la coma y el punto, son una combinatoria finita. De ese razonamiento de una lógica implacable surge el memorable relato de la Biblioteca de Babel, publicado en el libro Ficciones de 1944, nada menos por el más incisivo de sus recuperadores, Jorge Luis Borges. Lo cierto es que esa tarea, quizá laboriosa, quizá inútil, ya ha sido imaginada y por consiguiente ya existe en nuestro imaginario. Quizá un pequeño dispositivo concebido por la física cuántica
concentre esa larga y meditada aspiración humana, la biblioteca de bibliotecas, la biblioteca total en algo tangible, si es que los libros o un dispositivo que los contenga lo son, la suma total del saber y de la imaginación humanas y aún de la que podría crearse. En un pequeño relato incluido en el libro fantástico de Jash Berger y Louise Powell, El retorno de los brujos de 1960, cuenta cómo un grupo de tibetanos se traslada a Nueva York, donde la entonces dominante empresa de cómputo IBM había concebido una máquina que podría ahorrarle a esos tibetanos una labor que habrían iniciado en tiempos inmemoriales y cuyo término se extendía más allá de sus vidas terrenales, conjuntar todos los nombres de Dios. En cuestión de meses, la tarea inicial, sin que aquellos hombres orientales la conciban con alguna desesperación propia del mundo occidental. La máquina finalmente comienza a imprimir la combinatoria que haga constar los nombres del numen. Los expertos de la empresa poderosa advierten que la tarea durará unos pocos meses. Reflexionan que aquellos hombres pacíficos podrían tornarse peligrosos al ver que no ocurrirá nada cuando concluya la empresa. La ira, el desánimo, quizá la furia. Es impredecibles las reacciones que tomarán. Ya están seguros de la fecha y hora que concluirá la tarea de la maquinaria cibernética. Deciden partir unas horas antes de la madrugada en la que la tarea de la persistente impresora escribirá el último nombre de la deidad de deidades. A muchas leguas de distancia, con la plenitud del cielo estrellado a la vista, en medio del mar, sus relojes marcan la hora prevista y es mucha su tranquilidad al haber programado con antelación su partida. Uno de ellos observa el firmamento y advierte cómo las estrellas de este cielo que se destaca en un fondo oscuro, una a una se apagan. Decíamos que el libro es una extensión de la memoria y la imaginación humanas. Un objeto mágico, pues, al leerlo, único modo de ponerlo en funcionamiento, aparecen ante sí las palabras de alguien más que está detrás de él a gran distancia, posiblemente espacial o temporal, o de ambas dimensiones. Al leer a Shakespeare, uno es Shakespeare. Ese es el asombro de la lectura. Al leer, el lector se une a una vasta comunión en la que escritores y lectores intercambian pareceres. Es extraño comprobar que un libro existe sí y solo si es leído. Al regresar al estante, regresa a un mutismo que lo muestra como un objeto distinto de otros. ¿Qué produce entonces la biblioteca, especialmente la pública? La biblioteca pública, una comunidad del conocimiento, lo mismo que la escuela. De modo que la escuela y la biblioteca van de la mano en la difusión del conocimiento. De esto se colige otro razonamiento. El conocimiento no está en los libros, sino en la lectura de los libros. Sucede otro fenómeno paradójico. El libro pasa del autor, de la autora, a ser parte del lector, pues el lector inventa el libro cuando lo lee. El autor lanza una botella al mar y la acción finaliza cuando alguien recoge esa botella y mira su contenido. La biblioteca es, así, el lugar privilegiado del encuentro entre autores y lectores, en los que se produce y reproduce el conocimiento y la imaginación. Estas ideas, lo sabemos, las compartimos ustedes y yo porque para nuestra particular comunidad todo esto es una vivencia cotidiana, pero que puede generar una conciencia lúcida acerca de los libros y más de la biblioteca pública. Frente a esas ideas que ahora pululan entre algunos políticos de que el Estado es un estorbo, un concepto disfuncional, la biblioteca pública solo puede ser concebida desde el Estado y sus políticas. Nuestra tarea común es ser tenaces. La biblioteca pública es esencial en la formación de todo ser humano y más es responsabilidad del Estado para con las generaciones que van surgiendo. Las bibliotecas y sus libros generan comunidad, aludíamos, también identidad. ¿Cuántos no han escrito por haber leído? ¿Cuántos no leen con el propósito de escribir? Razonaba Roland Barthes. La biblioteca pública crea círculos virtuosos, genera lectores, pero también posibles autores. En México, el Estado ha concebido lo que llama la cuarta transformación de la vida nacional, y en esa cuarta etapa de cambio la ha llamado el humanismo mexicano. De esta transformación no puede estar exenta la biblioteca pública. No solo se trata de fundar más y proveer de recursos a las que ya existen, sino incorporarlas a las grandes transformaciones de nuestro tiempo. La llamada inteligencia artificial no es solo una extensión más de nosotros, como las anotadas, sino de una extensión de nuestra manera de pensar e imaginar. En una siguiente etapa, quizá, de nuestro proceso evolutivo,
el humanismo mexicano, el Estado mexicano no puede estar al margen de esto ni sus bibliotecas. Si podemos imaginar con certeza pequeñas bibliotecas públicas surtidas con algunas decenas de ejemplares, también las podemos imaginar dotadas de implementos tecnológicos de vanguardia que multipliquen el número de libros que a sus lectores tienen acceso. Ya existen libros electrónicos y los dispositivos para leer esos libros. El Estado tiene una tarea muy ambiciosa por crear y fomentar. Dotar a las bibliotecas no solo de libros, sino de dispositivos capaces de alojar libros electrónicos. Es nuestro siguiente salto cuántico, hacer de pequeñas comunidades dotadas de discretas bibliotecas públicas, sitios que conecten a los lectores con todos y cada uno de los grandes libros que han sido creados a lo largo de la historia humana. Hacer de la biblioteca pública la representación más fiel de la comuna humana. La biblioteca imaginaria pertenece a un tiempo mítico de alegorías y pensamiento mágico que la escritura quizá únicamente reiteró. Con esto quiero decir que ante las duplicaciones de la experiencia humana y los espejismos del lenguaje, la biblioteca es el refugio de la imaginación y la memoria colectiva que nos posibilita una salida de la caverna platónica. Esa salida es el conocimiento, que no el resguardo abismal de los libros y su contraparte, el molino que todo lo devora. Con Cervantes sabemos ahora que el tiempo se ha detenido en nuestras tierras y la suave patria se agranda desde el río Bravo hasta la convulsa Patagonia, ahí donde habremos de descubrir nuestra obra maestra que para Borges coincidía en el paraíso bajo la forma de una biblioteca, la biblioteca resiliente. En esa búsqueda por habitar el conocimiento en su completud, no podemos caer en el engañoso afán ilustrado de proponer que todos los libros de una biblioteca nacional se hagan uno solo, ni por contraste, evitar que los libros estén expuestos al público por la mera sospecha de que pueden ser sustraídos, como ocurrió en el Vaticano con sus propios clérigos, o que ante el todavía precario acervo de libros en lenguas originarias, suponer que durante el virreinato de la Nueva España se crearon diccionarios en estas lenguas al servicio de los pobladores en un aparente altruismo que oculta la encomienda evangelizadora, su verdadera función. Hay que ponderar el optimismo o el pesimismo con que en muchas ocasiones abordamos este amor por los libros o la pasión de lo que hay por dentro o detrás de las palabras. En ello estoy de acuerdo con el crítico Carlos Clavería de la Guarda, cuando afirma que, cito, no podemos juzgar con criterios modernos la parte de la historia antigua que nos conviene a los modernos y cuando no nos conviene, juzgar con criterios antiguos las actitudes antiguas porque nos ruboriza admitir que siguen vivas. En una entrevista reciente, Luis García Montero recuerda una conferencia donde Julio Cortázar en Madrid denunciaba los peligros del lenguaje manipulado a propósito de los discursos nazis en los años 30, donde ni siquiera existía la televisión y su poder mediático. En este sentido, la leyenda negra no solo es un crimen que llega hasta las hogueras de Hitler, sino que se extiende hasta nuestros días con la velocidad dañina de las redes sociales. Por eso es que en un lugar del mestizaje, de cuyo nombre sí tenemos memoria, de hispanoamericana estirpe se cifra el destino humano. El idioma castellano es una lengua de encuentros, como escribió Carlos Fuentes, creada por la comuna árabe, cristiana y judía en la Castilla del primer milenio de nuestra era, antes de la diáspora múltiple que inicia en España en 1492 y que nos reinventa en una sociedad tan grande como nuestros sueños. Así revaloramos la evidencia de las resistencias verbales y las resiliencias lingüísticas, en la que nuestra realidad multicultural no es excepción sino puente y en ocasiones extremo de un vasto continente cultural. Porque nuestra literatura, más que madre o hija, es hermana de la terra nostra que han constituido los macondos y comalas latinoamericanos. Y con este reconocimiento de aquello que somos y seremos, hacemos un recordatorio de la inmensa patria grande en nuestros corazones, del que se funda el humanismo mexicano, a partir del cual se ensancha y se amplía en su espíritu y su vocación, en donde lo internacional se vuelve nativa propiedad colectiva. Ahí en donde abrevan Alejo Carpenter, José Martí, Juan Rulfo, Leopoldo Lugones y César Vallejo, Carlos Mariátegui y Mariana Suela, Gabriel García Márquez y Sor Juana, quienes intuyeron que a la primavera le antecede el invierno. Nuestras lenguas originarias develan una dimensión imaginaria del sentir histórico, no solo contra los espejos abominables del engaño colorido, sino en la rayuela de nuestras infancias y vidas perdurables. Sin demérito de las fortalezas del español,
que para Fuentes, en su impureza reside su valor, su tradición y su renovación. En esto, la biblioteca ha de ser pública por su carácter innovador, y este carácter está en su sentido comunitario. Las prácticas colaborativas ya están ahí, inmersas en las comunidades, por lo que más que descubiertas necesitan ser revaloradas y visibilizadas, y el espacio bibliotecario es uno de sus principales soportes para su activación. En este regreso a lo original, en esta vuelta a los fundamentos desde la ancestralidad, se encuentra nuestro salvamento como cultura en estos momentos donde cualquier bibliocidio queda eclipsado ante un retorno de las amenazas, inclusive nucleares, que entre posiciones donde el dogma prevalece por encima del respeto a la diversidad de creencias. La biblioteca resiliente, uno de los rasgos característicos de nuestras culturas ancestrales, que es la resiliencia, esa capacidad de renacer de las cenizas, o más bien de renovar el fuego, y a partir de ese material y con el espíritu fortalecido como una matriz recargada, generar nuevas grandes obras y hacer nueva historia. Si hacemos un recorrido relámpago por los archivos de la memoria, hallaremos algunas obras literarias que abordan la resiliencia de sus protagonistas, ya sea de manera individual, como por ejemplo el diario de Ana Frank, o de manera colectiva, como en Cherán, o también mixta, como en Los Miserables. La literatura nos da muestras claras del carácter resiliente, aunque no solo la literatura, también las artes plásticas, la música, la danza y nuestras obras textiles, cerámica, orfebrería, elaboradas por las manos artesanas que son prueba fehaciente de que por doquier la presencia de nuestra esencia prevalece. La adversidad somete a pruebas muy duras a los personajes en estas obras, sean historias reales o ficticias, pero en todas ellas aflora el carácter resiliencia de sus actores, y si bien las y los protagonistas no siempre resultan triunfadores, al menos las enseñanzas y los aprendizajes quedan para que las generaciones posteriores abreven en esas experiencias y tengan la capacidad de emerger, de renacer como ave fénix de tiempo en tiempo. El caso de la literatura indígena contemporánea también es el resultado de un proceso histórico donde 68 lenguas originarias de nuestros pueblos indígenas y afromexicano se han sobrepuesto a la adversidad de la desigualdad, la marginación, la exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido. La existencia de una colección de libros como la CEP Centenaria Bilingüe, distribuida en aquellos recintos de la Red Nacional de Bibliotecas ubicados en comunidades con habitantes de lenguas originarias, es muestra de la adopción de medidas para preservar, difundir, investigar, documentar, fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas nacionales. Una política pública donde se expresa el carácter del humanismo mexicano. Son 173 títulos impresos a cargo de la Comisión del Libro de Textos Gratuitos, con un tiraje de 12,000 ejemplares cada uno, clasificados en primeros lectores, lectores avanzados, para atender a los alumnos de educación básica, así como para docentes y padres de familia, donde podemos destacar la importante labor de las traducciones que van del español a las lenguas originarias y viceversa. Por ejemplo, en el libro titulado Come que te come, el poeta náhuatl y líder comunitario de su natal Atzacoaloya, Guerrero, Martín Tolnalmeyotl, traduce del español al náhuatl la narración de la escritora y periodista y editora venezolana Carol Livenson, quien ha incursionado en el oficio de las letras para niños. El uruguayo Matías Acosta, por su parte, añade su mirada artística para ilustrar este cuento sobre la cadena alimenticia que va de los insectos a las aves carroñeras en un auténtico banquete de colores. Esto nos da una idea del patrimonio cultural tangible e intangible que se pone en movimiento detrás de un libro y cómo este y otros de la colección bilingüe. Los esfuerzos institucionales no tendrían el mismo valor sin la experiencia comunitaria, que en este caso tiene una dimensión latinoamericana. Es la otra cadena alimenticia, el sustento vital de nuestras tradiciones estéticas puestas al servicio de la educación intercultural. Nuestros 32 coordinadores estatales de la Red Nacional de Bibliotecas coinciden en que esta colección es un reforzamiento que da oxígeno a sus acervos, que son de mucho tiempo y predominantemente en español. Y por supuesto, no son libros para quedarse en la estantería. Para ello, el año pasado suscribimos un convenio de colaboración para implementar el proyecto denominado Vinculación de la Comunidad Escolar y la Biblioteca Pública. Nuestras bibliotecas están presentes en las comunidades más alejadas del país, donde se hablan lenguas originarias, es decir,
Ahí donde no hay un museo, un teatro o una librería, existe una biblioteca, y este es un proyecto itinerante que consiste en una mochila viajera con libros de la colección bilingüe que visitan las escuelas, con la participación de maestros y bibliotecarios en la noble tarea de establecer estos vasos comunicantes de ida y de regreso. A propósito de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales llevada a cabo en agosto pasado, sería muy pertinente que los estudiantes universitarios pudieran involucrarse en la investigación de estas políticas culturales a manera de prácticas profesionales para ahondar más en el impacto social que tienen respecto a un pasado vasconcelista que concentró sus esfuerzos y sus recursos educativos para castellanizar al indio, como asienta una publicación de 1928, Cómo dar a todo México un idioma. Aquí tenemos el librito de los manuales que publicaban en ese tiempo pues el periodo vasconcelista. Compilación del profesor Rafael Ramírez, que ya resulta ajeno, mas no por ello liberado de su revisión histórica frente a estos ejercicios de derechos lingüísticos. En este folleto de la entonces Dirección de Misiones Culturales, arreglado con el generoso propósito, cito, de que podáis desprender de sus páginas alguna ayuda, aparece una circular dirigida a los maestros rurales por parte de Moisés Sáenz, entonces subsecretario de Educación, donde apuesta por pensar en México desde el recurso de un lenguaje común. Cito, favoreciéndose de esta manera la consolidación intelectual y emotiva, que es uno de los factores del nacionalismo. Afirma que el maestro rural, viajero de regiones desde Sonora a Yucatán, cito, tendrá que vérselas con niños que entienden tanto el castellano como si fueran criaturas de algún pueblo de África y con adultos tan ignorantes también de la lengua de Castilla como pudiera hacerlo un habitante de la Polinesia. Cierro cita. Pone el ejemplo de Xochapulco, en la Sierra de Puebla, donde ha habido allá en aquel 1928 una escuela por 47 años y donde se ha enseñado castellano a los niños. Sin embargo, en ese entonces, 3/4 partes, 75% de la población de este pueblo, cito, no lo entiende ni lo habla, sin mencionar que es el náhuatl la lengua de esta comunidad. Actualmente, Xochapulco tiene 3,443 habitantes, 2 escuelas de educación indígena y 2 bibliotecas públicas municipales. El náhuatl es la lengua materna del 30,4% de sus habitantes, 1,048 personas. Lo que era un detrimento para la visión vasconcelista de nación es un patrimonio cultural invaluable desde la perspectiva actual de los derechos lingüísticos. La diversidad de las bibliotecas, que es una de las mayores riquezas de nuestro México, es un reflejo fiel de la realización de los derechos e ideales plasmados en nuestra Constitución mexicana y de la condición pluricultural de nación, que se convierte en un motor para el impulso del desarrollo regional de las zonas indígenas. Para estar en condiciones de atender las necesidades de operación, se requiere un incremento en el presupuesto muy considerable. Aflora entonces la interrogante ineludible. ¿Qué es lo que permite a la humanidad así, de manera colectiva, o a determinadas personas forjar ese carácter resiliente? Vuelvo a la tarea desde un humanismo mexicano actual en este planteamiento crítico. Es indudable que la capacidad de resolver problemas, conflictos, decepciones y frustraciones, así como de sobrellevarlos, constituye una habilidad social, una fortaleza que se edifica, que se forja como el buen acero y que en gran medida, para construir ese carácter, se requiere de la cimentación que proporciona un espíritu que amalgame inteligencia, firmeza, entereza, valentía, altruismo, generosidad, compasión, así como de un impulso vital que sea el motor de ese conjunto de características. Todo ello templado al calor de las creaciones humanas, a las que llamamos lenguajes artísticos, expresiones culturales, creaciones y patrimonio de la humanidad gestadas históricamente. Las manifestaciones artísticas y culturales son el alimento cotidiano de la mente, del alma, del espíritu, de ese impulso que permite que el cuerpo haga y deshaga lo que la mente y el corazón le dictan. Sin embargo, en los tiempos aciagos, en las situaciones más complejas, en las circunstancias donde está en juego la vida, es cuando más se necesita el soporte, el aliento, el elixir que el arte, en sus más diversas expresiones, nos brinda. De las situaciones más agrestes brotan nuevas formas de expresión, nuevas creaciones que darán cuenta de esas luchas, de esas gestas como la Ilíada, la Odisea o el Popol Vuh. En este sentido, es de vital importancia para la vida social que se realicen acciones de difusión amplia de las múltiples expresiones artísticas que existen en nuestro país y en el mundo.
México es una fuente inagotable de artistas y creadores, con una gran variedad de riqueza de obras en todos los lenguajes artísticos, y pienso que es menester darles difusión amplia entre los niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores para nutrir sus espíritus y brindar ese bálsamo protector de paz que tanto se requiere hoy. Una de las formas en las que hemos logrado vincularnos de manera más profunda con alumnos de educación superior ha sido precisamente a través de las expresiones artísticas. Desde el punto de vista de la innovación educativa, la nueva escuela mexicana en tanto gira el enfoque hacia la vida comunitaria como el escenario sobre el cual se tejen los aprendizajes relevantes, nos ofrece la oportunidad de fincar como eje de transformación social a la cultura, en la medida en que ésta se crea, se preserva y se reformula en función de la dinámica social. En este sentido, varios de los proyectos que los alumnos de educación básica y media superior han venido trabajando giran en torno a las manifestaciones artísticas y culturales de sus comunidades. A través de la realización de sus proyectos, los alumnos desarrollan aprendizajes diversos que les posibilitan el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. Es así que ubicamos la cultura como un eje transformador de los entornos vitales de las comunidades escolares y sus entornos. Bajo esta premisa, en la Dirección General de Bibliotecas consideramos que estos recintos, al igual que los museos, son espacios idóneos para lograr la vinculación con la educación, en especial con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Las bibliotecas del país constituyen un patrimonio cultural invaluable que debe articularse con los esfuerzos educativos de esta nueva escuela, de tal manera que, en conjunto, contribuyan a la educación de las comunidades. Las bibliotecas son espacios vivos, su corazón y alma son sus comunidades, además, claro está, de sus trabajadores. Demos, pues, esa oportunidad a las comunidades, a maestros y maestras del país, para que los alumnos y ellos mismos interactúen a partir de discursos artísticos y culturales distintos, atractivos, divertidos, novedosos, que los lleven a mundos y dimensiones más allá de las que nos confieren los espacios físicos que nos resguardan, pero también aíslan. Realicemos experiencias en nuestros espacios para convocar a maestros, alumnos, padres de familia, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad que posibiliten la creación de comunidades organizadas, participativas, vivas. Brindar nuestros espacios para que trabajen escenificaciones, dramatizaciones, elaboración de murales, de juegos, teatro, clown. Hagamos sinergias con las instituciones universitarias, con grupos independientes, un gran movimiento cultural nacional transformador, armónico con el sector educativo, que permita que la resiliencia de las personas y de las comunidades se fortalezca y que aflore la enorme capacidad transformadora que el trabajo conjunto, vinculado, intencionado para tejer y fortalecer redes comunitarias tiene. En este sentido, la propuesta que presentamos es la de construir andamios más firmes y orgánicos con las instituciones educativas, pues en la medida que el enfoque de la nueva escuela mexicana exija esa inmersión con las comunidades, que brinde fuerza al trabajo cultural, tanto de recuperación como de difusión y extensión, el vínculo entre cultura y educación se afianzará y fructificará. Conclusiones. La innovación es una de las fuerzas más importantes de la humanidad. Una de las competencias evolutivas del ser humano es su adaptación al cambio. Los innovadores son los descubridores, visionarios que mejoran las cosas y su entorno. Las personas que desde las cavernas han empujado nuestros límites. Sin embargo, algunas de las más grandes innovaciones tecnológicas del siglo XX y lo que va del siglo XXI se han consolidado sin un análisis ambiental y social, sin agendas realmente sostenibles, sin otro eje más que el crecimiento económico. De este modo de innovar en el mundo se ha puesto a discusión desde el paradigma de la innovación transformadora y las preguntas que se plantea acerca de la forma en que la humanidad y las industrias han innovado. Y si bien esto es ya bastante relevante, la aportación de mayor impacto de esta nueva forma de pensar y gestionar la innovación social son las propuestas en materia de vinculación que pueden conseguirse desde la visión rectora de la innovación transformadora. Nichos o espacios de vinculación, visiones de cambio, preguntas comunes, retos compartidos, experiencias complementarias, perfiles multidisciplinarios se conectan estratégicamente en redes de discusión y de desarrollo de proyectos compartidos encaminados a unir compromisos y agendas de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, ejes de la Agenda 2030 para la Organización de las Naciones Unidas. Los nodos que son conectados en estas redes de trabajo colaborativo son los innovadores sociales y sus proyectos.
Es este el perfil del bibliotecario que estamos impulsando. Pienso en aquellos bibliotecarios que empujan su ecosistema con iniciativas organizacionales, empresariales, artísticas o comunitarias que proponen soluciones más eficientes y más justas. Y en la biblioteca pública como un espacio para este ejercicio de vinculación entre actores de la innovación social que facilite que sus acciones colectivas sean de mayor impacto, que en ellas se aprenda colectivamente y que se ponga en práctica la disciplina de la innovación a un nivel mucho más significativo, en entornos tan complejos y diversos que implican auténticos desafíos desde la perspectiva de las políticas culturales. Existen los elementos necesarios para diseñar circuitos de innovación que pueden comenzar a ponerse en marcha, no mediante un laboratorio para la biblioteca pública, sino proyectando la biblioteca pública como laboratorio de innovación social, un ecosistema donde los innovadores sociales se conecten para crear juntos, no para empujar, sino orientar a las comunidades hacia el desarrollo sostenible, en los 3 pilares sobre los que la sostenibilidad descansa: un eje ambiental, otro económico y, por supuesto, el eje social. Existen 3 condiciones detonantes de este cambio de visión. Hasta el momento, las innovaciones tecnológicas, culturales y sociales han avanzado hacia objetivos desvinculados. Luego, los valores de la economía de la innovación han estado más cerca de la acumulación y la rivalidad que de la cooperación y la sostenibilidad. Y por último, existen obstáculos históricos como la corrupción, las regulaciones embusteras y las burocracias obsoletas. Aprender las prácticas de la creatividad humana pueden detonar procesos de innovación en las organizaciones. La innovación ha dejado de ser una ventaja competitiva para ser un elemento para la supervivencia. Es posible innovar en la biblioteca pública y es posible innovar la biblioteca pública con la sorprendente resiliencia e inventiva de las prácticas comunitarias en los distintos espacios de transformación social. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, ha sido pero muy brillante este trabajo, de verdad, con una cantidad de destellos diversos, de múltiples campos. No sé cuántos universos nos has traído desde Ciudad de México aquí a Madrid en nada, en un ratito. No sé si alguien te quiere hacer algún comentario o alguna palabrita. ¿Queréis devolverle a Arturo desde aquí, desde Madrid? Dale al micro, Lola. Sí, para escuchar. Muchas gracias. Nada, no. Bueno, pues darle unas inmensas gracias por este rato que nos ha hecho pasar. Yo hace tiempo que no disfrutaba de una hora tan bella, tan poética, tan innovadora, tan removedora de los sentimientos más profundos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias también. Bueno, yo creo que Lola ha resumido muy bien un sentimiento que hay aquí en la sala. Es una pena que estemos así como tan lejos, a ver si en la próxima ocasión os podéis venir aquí a Madrid y colaborar en este espacio también de innovación, que es lo que buscamos efectivamente con el laboratorio. Muchísimas gracias, muy buenos días, que tengas un día estupendo en lo que te queda. Heidi, tú acabas de empezar, nosotros estamos ya un poquito dejando el día y tú lo acabas de empezar, eso es también sublime. Sí, realmente estamos en una mañana lluviosa en la Ciudad de México. Y sí, en el camino a la Biblioteca de México, que siempre es inspirador, ¿no? Normalmente cuando estamos trabajando pues, en el sector cultural, pues son edificios un poco más grises, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí entre pues, este acervo de las bibliotecas personales como la de Monsiváis, como la de Jaime García Terrés. Siempre es un placer estar aquí, bueno, y desde luego establecer esos vasos comunicantes con ustedes, con España. Entiendo que hay 60 bibliotecas del Instituto Cervantes
Y pues ahora que tenemos una nueva ley que implementa el Sistema Nacional de Bibliotecas, pues desde luego también mandata digamos, la extender no solamente la experiencia de la Red Nacional de Bibliotecas, sino también poner el acento en estas experiencias internacionales. Y bueno, pues les reitero los saludos del director general de bibliotecas, el historiador Rodrigo Borja Torres, y pues desde luego ya tendremos oportunidad de visitarlos. A nosotros nos gustaría también mantener la comunicación con esta red del Instituto Cervantes. Desde luego, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Adiós, Arturo. Adiós y que sigan disfrutando de este laboratorio de bibliotecas.